Por lo menos uno de los 47 manifestantes murió en el naufragio. En el Medio Oriente siguen los diálogos y sigue la guerra. El que peca y reza empata. Mujeres de armas tomar. Los chinos la ven en chino con el ultimátum de las féminas. En deportes tenemos entrevista con Chonto Herrera. Y además, todas las noticias de hoy. Mundo 3, las noticias internacionales en profundidad. Buenas noches. La inminencia de un choque entre grupos anticastristas de Miami y el régimen de La Habana se diluyó hoy tras el naufragio de una de las naves en que se movilizaban los manifestantes. Los furibundos exiliados declararon, sin embargo, que pese a este incidente enviarán nuevas flotillas. Masta Alegro. Aquí quería llegar. El mar picado y las olas de hasta 3 metros pudieron hoy más que la voluntad política de un grupo de exiliados cubanos que querían manifestar su oposición al gobierno comunista de La Habana. La flotilla Democracia de exiliados cubanos que zarpó esta madrugada desde Cayo Hueso hacia Cuba tuvo que poner proa hacia la costa norteamericana y con sus banderas a media asta tras el naufragio del barco Sundown II de 42 pies de eslora y que llevaba 47 personas a bordo. Una persona murió de un paro cardíaco en un hospital de Miami tras ser rescatada. La cadena de noticias Telemundo dijo que tras el hundimiento del barco en las bravas aguas del estrecho de la Florida, la flotilla canceló su excursión. Un sobreviviente dijo que el barco se hundió en menos de 15 minutos cuando estaba a unos 16 kilómetros de la costa. En Cuba, entre tanto, la situación era de absoluta calma. El gobierno del presidente Fidel Castro había advertido a los exiliados en las últimas semanas que adoptaría todas las medidas necesarias para defender la soberanía cubana, incluso derribando o hundiendo aviones o embarcaciones no autorizados. Masta Alegro. Aquí quería llegar. Más adelante volveremos con noticias de América Latina y cambiando de información. En la Franja de Gaza hubo este sábado nuevos brotes de violencia. Ahora la víctima, un chofer israelí. Noticia del día, con el patrocinio de Avianca, la aerolínea de los colombianos. En Beit Hanoun, en el límite de Gaza, la policía palestina disparó y dio muerte a un conductor israelí, que al parecer atravesó varias barricadas e hizo caso omiso de las órdenes para que se detuviera. Emmanuel Malou, de 50 años, era un teniente coronel retirado del ejército israelí, que se había sometido a una serie de operaciones para extirpar tumores cerebrales benignos. Un portavoz de la policía israelí dijo que se investigaba la posibilidad de que Maloul buscara suicidarse, pero también se indagaban otras hipótesis. Es la primera ocasión en que la policía palestina haya dado muerte a un israelí desde mayo de 1994, cuando asumió el control de la seguridad en las zonas autónomas de Gaza y Jericó, de conformidad con un tratado de paz con Israel. Noticia del día, con el patrocinio de Avianca, la aerolínea de los colombianos. El Papa Juan Pablo II intenta mediar en la conflictiva situación del Oriente Medio. Hoy en Italia el gobierno israelí instó al jefe de la OLP, Yasser Arafat, a consolidar su poder. En lotes de 500, 800 o 1000 metros a solo 40 minutos de Cartagena, 30 de Barranquilla y 80 de Santa Marta. Villas de Santa Verónica, su paraíso en el Caribe. Hoy Yasser Arafat se reunió con el Papa Juan Pablo II en la residencia de verano del Pontífice en Castel Gandolfo, al sur de Roma. En la reunión, que duró 30 minutos, Arafat expresó al Pontífice su agradecimiento y el de su pueblo por el apoyo que la Santa Sede siempre le ha dado a la causa palestina. Este diálogo se constituyó en la cuarta cita que ambos líderes han tenido, pero es la primera que acuerdan desde que la OLP e Israel firmaron el acuerdo de paz. De otro lado, el canciller israelí Shimon Peres dijo hoy, en calidad de indirecta, que las conversaciones se reanudarán la próxima semana, pero que Arafat debería consolidar su autoridad.
El viernes, Pérez y Arafat sostuvieron un diálogo informal en la ciudad italiana de Cernovio, en donde acordaron un calendario para los próximos contactos sobre la autonomía palestina. Su casa en lotes de 500, 800 o 1000 metros a solo 40 minutos de Cartagena, 30 de Barranquilla y 80 de Santa Marta. Villa de Santa Verónica, su paraíso en el Caribe. Las asistentes a la Cumbre Mundial sobre la Mujer que se realiza en Beijing amenazaron hoy con cancelar el evento en respuesta a la intimidación que, según ellas, les han dispensado las autoridades chinas. El acoso a los grupos feministas y a los activistas de derechos humanos, la limitación en el desplazamiento y la falta de instalaciones han sido solo algunos de los problemas que han afectado la realización del Foro de Organizaciones No Gubernamentales sobre la Mujer. Las organizadoras dieron 24 horas a las autoridades chinas para que pongan fin a la intimidación o de lo contrario cancelaran el evento. La comisión organizadora se reunió durante 2 horas con funcionarios chinos y acordaron aflojar la presión policial y permitir la realización libre de actividades en un diámetro de 10 hectáreas alrededor del evento. Pero no solo la excesiva vigilancia ha incomodado a las mujeres, también el barro del invierno se ha erigido como una resbalosa conspiración. La lluvia transformó el amplio sitio de un foro popular feminista en Huairou, cerca de la capital china de Beijing, en ríos de fango. Algunas participantes dijeron sin apenarse que el hecho debe interpretarse como una metáfora de lo resbalosa que resulta, con foro o sin foro, la situación de la mujer en el mundo. La lluvia que cayó durante toda la noche causó el derrumbe de un muro de aproximadamente 8 metros de alto, que se transformó en un montón de ladrillos al lado de una vía principal dentro del sitio en que se celebra el Foro de las Organizaciones No Gubernamentales sobre la Mujer. Las participantes en un taller sobre la igualdad de oportunidades de trabajo para los gays y lesbianas se pusieron furiosas al encontrar la carpa destinada para su reunión derrumbada en el fango. El contraste fue un pintoresco cartel de 1 kilómetro de largo exhibido hoy en un desfile por un grupo de entusiastas participantes en la cumbre. En la siguiente nota se harán algunos análisis de los problemas fundamentales de la mujer actual. Las mujeres estamos cansadas de la marginación y queremos que esto cambie, aunque carezcamos de poder político pese a un siglo de activismo, dijo la veterana activista estadounidense Bella Abzug en Beijing, a pocos días de iniciarse la 4ª Conferencia Mundial de la Mujer. Desde 1975, con la primera Conferencia Mundial sobre la Mujer en Ciudad de México, se creó el Plan de Acción Mundial para las áreas de igualdad, desarrollo y paz, y se inauguró la década de la mujer. En 1980, en Copenhague, donde se realizó la 2ª Conferencia Mundial, se incorporaron al Plan de Acción Mundial el empleo, la salud y la educación para la mujer. 5 años después, en Nairobi, se revisaron y evaluaron los logros y los obstáculos de la década, y fueron adoptadas las estrategias hacia el año 2000 para el avance de la mujer. Hoy la 4ª Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing, China, diagnosticará y evaluará la condición de la mujer desde que fueron adoptadas las estrategias de Nairobi. Desde 1975 se ha venido luchando por la igualdad de la mujer, la paz y el desarrollo. Los programas de desarrollo social tienen que tener implementada la actividad de mujer como una actividad reconocida en condiciones de igualdad. Esto ha sido una negociación permanente a nivel internacional y mundial que no ha logrado que se recoja en todos los países. Pero en Beijing la tarea no será fácil. Casi todos los gobiernos del mundo se han pronunciado contra la violación, esclavitud sexual, agresión, tortura y mutilación genital femenina e infanticidio femenino. Pero ello no ha impedido que el abuso de mujeres continúe, realizándose detrás de los muros de las prisiones, en la intimidad del hogar o disfrazada de costumbre local. Aunque la situación de las mujeres respecto a los varones, su estatuto jurídico haya mejorado, no quiere decir realmente que las oportunidades sean iguales para varones y mujeres. No partimos de un mismo espacio en condiciones de igualdad. Entonces, no podemos tratar igual a lo que es diferente, ni diferente a lo que es igual. Lo cierto es que la discriminación y la violencia acosan la vida de las mujeres en la paz y en la guerra, y la mayoría de las leyes resultan ineficaces para frenar la violencia, a menos que cambien los valores sociales y culturales. Bienvenidos a la información deportiva en Mundo 3. A 1 año de prisión fue condenado el futbolista colombiano Faustino Asprilla
por el delito de porte ilegal de armas. Al deportista que trabaja en Italia le será conmutada la pena si se presenta mensualmente al consulado colombiano en Milán. De lo contrario, la pena se haría efectiva en Colombia con cárcel. Y ahora sí, vamos con la información de la Vuelta a España. Después del 14 de mayo de 1992, los ciclistas españoles no vestían la camiseta de líder en su propia ronda. Hoy, el joven pedalista Abraham Olano del Mapei venció en el prólogo, sorprendiendo a los especialistas y al favorito Alex Zülle, quien debió conformarse con un segundo lugar. Sin la atracción del monstruo Miguel Indurain, ni su más reconocido rival Tony Rominger, la Vuelta en este primer tramo traicionó a los consentidos, entre los que se cuentan Ugrumov, Rhys Jalabert o Mauri. Nuestro crédito, Oliverio Rincón, ha sido el mejor nacional y su retraso no fue considerable. El tenista alemán Boris Becker y la reaparecida Mónica Seles alcanzaron hoy sus respectivos pases a octavos de final del Abierto de tenis en Estados Unidos. En atletismo, casi 60 años después, Berlín está a los pies de los atletas negros, los mismos a los que Hitler quería incinerar. En el encuentro Los Cuatro Dorados que se disputó en Berlín y donde concurre lo más selecto del atletismo mundial, se distribuyeron los $250.000 entre los estadounidenses Gwen Torrance y Michael Johnson, la irlandesa Sonia O'Sullivan y Natalia Shikolenko de Bielorrusia. La particular premiación que se hace en barras de oro de a kilogramo se otorgó al esfuerzo de Johnson en los 400 metros lisos, a Torrance en 200 damas, a la Shikolenko por su desempeño en jabalina y a O'Sullivan por vencer en dramática final a la poseedora del récord mundial en los 5.000 metros, Fernanda Ribeiro de Portugal. $62.500 en oro por cabeza. La Copa Libertadores de América, que concluyó esta semana, parece haber marcado el declive de un grande de siempre, el Chonto Herrera, un señor con toda la barba, dentro y fuera de la cancha. Nuestro periodista Andrés Ríos dialogó con él en Medellín. Para unos es el calidoso, para otros el cuajo, pero para todos es Chonto, o simplemente Luis Fernando Herrera. El marcador de punta de la Selección Colombia y del Atlético Nacional es el jugador que representa la sencillez y la humildad en su equipo. Es ese gregario de la energía positiva, ese consejero para los novatos del equipo verde, ese guerrero que gestó la historia del 5-0, esa persona que en su casa guarda innumerables recuerdos de los triunfos del fútbol colombiano y que ante todo guarda un espacio para los amigos y familiares que ya no están. Una lesión casi lo deja por fuera del fútbol, pero gracias a su positivismo, hoy es uno de los gestores de este subcampeonato del Nacional. Sea jugando o desde el banco, lo cierto es que Chonto ya dejó su huella en el fútbol colombiano. Y es esa cancha la que hoy le da la perspectiva para ver el mundo. ¿Cómo se define Atlético Nacional en su vida? Yo creo que esa ha sido la institución que me ha brindado a mí todo. O sea, yo llevo 9 años en Nacional y es la institución que me ha brindado a mí la posibilidad de mostrarme, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Si usted en este momento, Chonto, tuviera el poder de solucionar los problemas, ¿qué sería lo primero para solucionar la violencia en Colombia? O sea, no maltratáramos tanto a la gente, ¿me entiendes? Que estuviéramos todos unidos, que ojalá que nunca existiera, que no existiera violencia, porque la violencia no es buena, trae cosas siempre malas. Y al lado de la infaltable salsa, para alegrar el espíritu, Chonto sigue viviendo al lado de su gente, que lo vio surgir. Y su humildad característica le dan todos los méritos para que siga siendo el mejor. Y enseguida las condensadas del fútbol. En Colombia, Valenciano marcó a los 11 segundos el gol más rápido de los últimos años. Y en Brasil, Marcelo de Cruzeiro ante Corinthians, también a los 11 segundos. Y este es Olímpico de Luis Carlos en Pernambuco, en el partido entre Criciúma y el Sporting. Se llamaba Romeo Márcio Gasparín da Silva. Murió después de ser atacado brutalmente por unas bestias que se colaron al estadio de Pacaembu. Duró una semana en coma. Uno de sus agresores llegó llorando a entregarse a la policía, parodiando a Diego Montaña Cuellar. En el deporte no hay un solo resultado que merezca una muerte. También hoy en Mundo 3, espeluznantes imágenes de los pandilleros de El Salvador. Un conmovedor sálvese quien pueda. Venezuela y Colombia hablan sobre ruedas y otros demonios.
Crece la protesta mundial contra los ensayos nucleares de Francia. La proliferación de pandillas en las comunas salvadoreñas se ha convertido en un problema social de orden mayor. La siguiente crónica es realmente dramática. A estos muchachos salvadoreños no les interesa subir al cielo. Por eso no cargan, en contravía de la canción, una escalera grande y otra chiquita. Lo que quieren es merecerse el infierno, donde está el único ídolo en el que creen. Para entrar en el infierno, parecerían decir, no basta con ser obrero de construcción sin escalera. Estos jóvenes consumen drogas, se empuercan, se llenan la piel de tatuajes, discuten, se ríen, pelean. Algunos sociólogos locales creen que los chicos actúan así para rebelarse contra la religión oficial. Expertos hay que los consideran víctimas de la miseria y del desempleo. No falta el ortodoxo que los califica simple y llanamente como sinvergüenzas sin ley. Y a todas estas, ellos lo único que dicen es que no creen sino en los cachos de marihuana, en los cachos de su ídolo y en la vida que tiene cachos porque es cabrona. No es el lenguaje, sin embargo, lo único salvaje de estos muchachos. Vean, por ejemplo, este ensayito vespertino con uno de sus amigos. Alex, salita, Luis. Y así transcurre la vida, que se confunde con la muerte en estos suburbios. Los de afuera, incluyendo al gobierno local, solo se acuerdan de este infierno terrenal inapelable cuando los alcanza a ellos. De este modo, aunque la greguería no suene tan contundente, en las comunas de El Salvador solo se salva quien puede. Colombia y Venezuela ratificaron hoy su decisión de continuar los operativos de seguridad en la frontera para combatir a la guerrilla, al narcotráfico, el secuestro y el robo de vehículos. Tiempo de concertación. Esta semana Colombia y Venezuela se dieron a la tarea de sentarse a la mesa para hablar de sus principales divergencias. Una comisión binacional se reunió en Bogotá para concretar la entrega de miles de vehículos robados en los últimos años en Venezuela por mafias de ambos países. La propuesta venezolana se centró en que un grupo de la Policía Técnica Judicial pueda visitar nuestro país para comparar los vehículos que están retenidos con los listados que posee Venezuela. De otro lado, esta semana también se reiniciaron las conversaciones colombo-venezolanas que buscan una solución al diferendo de áreas marinas y submarinas entre los dos países. Las comisiones, que además buscan soluciones a otros problemas fronterizos como las migraciones, estuvieron inactivas un año, mientras los gobiernos de Caracas y Bogotá nombraban a los negociadores. Pedro Gómez Barrero, comisionado por Colombia, dijo que la comisión ha estado analizando, consultando y negociando cada uno de los temas, principalmente el de áreas marinas y submarinas. Estas comisiones se reunirán de nuevo en noviembre, aunque no se descarta la posibilidad de analizar el tema la próxima semana, durante la visita del presidente venezolano Rafael Caldera a Colombia. Muchos esperan que por fin las autoridades colombianas y venezolanas se pongan de acuerdo en esta área, para saber qué es de quién. El discurso de Ernesto Zedillo, un año después de su posesión como presidente de México, dejó más contentos a los empresarios que a los ciudadanos comunes y corrientes. El presidente Ernesto Zedillo agradó a los inversionistas al prometer una recuperación prudente y gradual en su primer informe de gobierno. Pero Zedillo ofreció poco para alentar al mexicano promedio que lucha por confrontar una paralizante desaceleración de la economía. El compromiso de Zedillo de reducir los extraordinarios poderes de su cargo en nombre de una mayor democracia también fue elogiado. Sin embargo, analistas políticos dijeron que la luz al final del túnel que trató de ofrecer a sus compatriotas todavía se veía lejana. Zedillo pronosticó que la economía, que ha perdido más de 1 millón de empleos desde la crisis del peso y que se contrajo en un 10% en el segundo trimestre de este año, comenzará pronto a crecer de nuevo. El presidente, cuyo nivel de apoyo en recientes encuestas cayó al 34%, también prometió crear una oficina de auditoría poderosa e independiente para supervisar el gasto público. Los cancilleres de los países del Pacto Andino iniciaron el análisis de una estrategia conjunta para un mayor impulso al proceso de integración más antiguo del continente. Los buenos proyectos, y más cuando involucran millones de personas, es bueno echarles un ojito. Cosa que esta semana hicieron los ministros de Comercio del Grupo Andino, para revisar cómo va la integración entre Ecuador, Perú, Bolivia, Venezuela y Colombia en materia de arancel externo común y reestructuración de las instituciones andinas.
Al mismo tiempo, temas como las cláusulas de salvaguardia contra la competencia desleal, normas técnicas, procesos fitosanitarios y servicios hacen parte de la agenda que mensualmente se revisa, pues la idea es que empresarios y consumidores se favorezcan a una sola voz, sin las famosas crisis intrarregionales. Las experiencias con el Asia quizás sean las mejores para no caer en errores de negociación. Vamos a establecer mecanismos de participación de experiencias que le permitan a los países menos familiarizados con el área del Asia beneficiarse de las experiencias, por ejemplo, de las que ha tenido Perú en el pasado reciente, a partir de las cuales podamos los colombianos o los ecuatorianos o los venezolanos no cometer los errores que otros países han cometido al tratar de abrir esos mercados. Pero si los socios no aportan, ¿cómo se saca adelante una iniciativa? Esta también fue la inquietud de los ministros del Grupo Andino, que pasa por afugias económicas, no nuevas, pero sí una voz de alerta para los compromisos internacionales. El Grupo Andino está atravesando por una estrechez grande de tesorería, diría yo, importante en estos últimos meses, derivada del hecho de que ha habido atrasos en los pagos de los países andinos, con excepción de Colombia. El hecho de que un país que esté atrasado con el Grupo Andino no significa que el país haya perdido su voluntad política de continuar en la integración, sino que no solamente está atrasado con el Grupo Andino, sino con el BID, con el Banco Mundial, con la UNCTAD, con la... Temas que parecen ajenos al diario vivir, pero que se hacen reales cuando en sus manos tiene un producto hecho en cualquiera de los países de la integración. Cable fechado en Quito. Venezuela dijo hoy que el mapa colombiano no debe generar fricciones entre los dos países y sostuvo que si bien hubo inquietud, se trata de algo que está totalmente superado. El canciller Miguel Ángel Bureli Rivas restó importancia a las, según él, mentes calenturientas que a ambos lados insisten en atizar una imposible guerra entre las dos naciones. Veamos a continuación otras noticias del mundo en las últimas horas. La película Mundo Acuático llegó al Festival de Cine de Venecia de la mano de su protagonista y productor Kevin Costner, quien dijo estar alentado por las críticas más positivas y un éxito taquillero mejor de lo que había esperado en los Estados Unidos. El actor Dennis Hopper, quien hace un papel de villano en la película Mundo Acuático, que es, según el material publicitario del film, una combinación del exdictador de Uganda, Idi Amin, y el Papa, también hizo acto de presencia. La película, cuyo presupuesto de $200 millones ha sido motivo de comentarios, fue bien recibida por los críticos y la llegada de Costner al Cinema Lido atrajo el mayor público hasta la fecha. Algunos expertos anunciaron que tenían pruebas científicas de que los huesos encontrados en una fosa común de poca profundidad cerca del pueblo de Yekaterinburgo, en los Montes Urales, son los restos del último zar de Rusia, Nicolás II. El descubrimiento parece poner fin a un misterio de 74 años en torno del destino final del último gobernante de la realeza rusa, asesinado junto con su familia en el pueblo situado cerca de la fortaleza asiática por los soldados bolcheviques. Esto ocurrió en julio de 1918, a comienzos de la era comunista. El estadio de Ciudad de México estaba lleno de ancianos que participaban en el baile anual Una Cana al Aire, dedicado a gente de la tercera edad. Cerca de 60.000 personas participaron en el evento en el que se les brindó la oportunidad de bailar la música de su época. Muchos de los participantes describieron el baile como algo muy valioso para ellos y expresaron sus deseos de que se realizara más a menudo. Dos buceadores del grupo ambientalista Greenpeace evadieron las medidas de seguridad y alcanzaron la plataforma de pruebas del centro nuclear francés en el Pacífico Sur. Las protestas ácidas entre Francia y los países pertenecientes al Pacífico Sur parecen acrecentarse como una bola de nieve. Hoy dos buceadores del grupo ambientalista Greenpeace evadieron las medidas de seguridad y alcanzaron la plataforma de pruebas del centro nuclear francés en el Pacífico Sur. Asimismo, lanchas inflables Greenpeace llegaron a la laguna de Mururoa, pero Francia logró incautarse de los mismos, arrestando a los intrusos de la plataforma. Ayer comandos navales franceses abordaron al barco Rainbow Warrior de Greenpeace cuando este entró en la zona de exclusión de 12 millas alrededor del atolón de Mururoa, en la Polinesia francesa. Entre tanto, la ola mundial de protestas contra estos ensayos nucleares sigue creciendo. El ambiente en el Pacífico Sur se torna cada vez más pesado cuando se acerca la hora cero para los ensayos nucleares de Francia en la zona. Hoy miles de manifestantes salieron a las calles de la capital tahitiana para seguir en su lucha incansable y evitar que las 8 pruebas nucleares subterráneas de Francia sean una realidad. Al mismo tiempo en Australia y Japón,
protestantes antinucleares se reunieron frente a las embajadas de Francia en los respectivos países con pancartas alusivas a la muerte y destrucción, como consecuencia de los ensayos nucleares de los franceses. El viernes de la próxima semana, el gobierno francés debe reanudar los ensayos nucleares en el atolón de Mururoa, prolongándolos hasta mayo de 1996. La Embajada de Francia en Colombia también fue blanco del repudio. Tal vez no eran tantos ni tan importantes como los de Greenpeace, pero en todo caso, estos jóvenes reunidos frente a la Embajada francesa en Colombia supieron cómo decir no a las pruebas nucleares en el Pacífico Sur. Llegaron armados de pancartas, de pintura en la cara, de flores y de canciones. Eran cientos de jóvenes universitarios y de colegio que se unían al clamor de todo el mundo. Porque saben que nosotros somos capaces de hacer más cosas y tienen miedo de todo lo que podamos llegar a hacer. Pero nosotros como tenemos conciencia y amor por la vida, precisamente por eso estamos tratando de que la gente ya se vaya para que no vaya a haber ningún acto violento aquí. Pero no solo a gritar y a cantar se dedicó esta particular multitud. Algunos de ellos se dieron a la tarea de recoger firmas de los que están en contra de las pruebas. La protesta no era solo contra Chirac, era contra los inconscientes, los desentendidos y hasta contra los ingenuos que creen en lo inofensivo de las pruebas nucleares, que al parecer lo único que tienen de bueno es haber podido congregar a la juventud de todo el mundo para gritar que definitivamente no queremos pruebas nucleares. En Sudáfrica el barro se ha convertido en una alternativa de vivienda muy importante. El artesano sudafricano Tigis Nel ha trasladado su sensibilidad artística hacia la cruda realidad que viven millones de desamparados en las montañas de Magaliesberg a 30 kilómetros al oeste de Johannesburgo. Nel ha diseñado un prototipo de viviendas de barro que cumplen con las necesidades básicas para ser habitadas. Las casas estarían hechas de la simple combinación de agua y barro, sin utilizar columnas de madera. Aunque estas casas parezcan muy frágiles, el inventor asegura que son indestructibles, puesto que son a prueba de agua y se adaptan con facilidad a las altas y bajas temperaturas africanas. El costo de cada casa varía de acuerdo al tamaño, pero con solo $6.500 podrán adquirir una de estas confortables viviendas. 92 millones de dólares costó el Museo y Salón de la Fama del Rock and Roll, que abrió hoy sus puertas en Estados Unidos. Los jóvenes del mundo que bailaron el twist de Elvis Presley, que lloraron con los Beatles y que se rebelaron al ritmo de John Lennon y Jimi Hendrix en contra de la guerra, podrán recordar con nostalgia esos mágicos momentos en el nuevo Museo de las Estrellas del Rock and Roll abierto hoy en Cleveland, Ohio. Los visitantes de estos 1.400 metros cuadrados de historia musical podrán apreciar en la chaqueta de cuero y la guitarra que utilizó el rey del rock en su triunfal retorno a los escenarios en 1968, o tal vez palparán los borradores del legendario Jimi Hendrix a la par que se sentarán en los automóviles usados por U2 y Alice Cooper en sus giras. En la apertura del museo se presentarán conciertos durante el fin de semana. Y así termina nuestra emisión de hoy. Los esperamos mañana en nuestro horario habitual de las 8 de la noche. La cita será como siempre aquí por el canal 3 Más para ver. Feliz descanso.